José Colastra es naturópata, es doctor en naturopatía y tiene una carrera como de 40 y tantos años. Tienes un carrerón ahí, eres el autor del manual Nutrición Celular. Tienes también un curso de naturopatía en 10 volúmenes, o sea, vamos, que colaborabas en la tele, tal. Bueno, de repente apareció otro mundo, ¿no? Te metiste en la cultura, en el chamanismo y ahí cambió la película. Luego lo uniste y te dedicas a esto, pero me gustaría saber cuál fue tu punto de inflexión para lo que vamos a hablar hoy, que es el colapso de esta cultura, de otras y de, bueno, todo lo que sabes tú de la cultura maya egipcia. Los conocimientos que la vida me ha ido poniendo en el camino, ¿verdad? Una vida larga de dedicación a la salud, sobre todo, pero también a la investigación de los aspectos más misteriosos, más ocultos de la naturaleza humana y del sentido de la vida. Que tenemos todos y cada uno de nosotros en este planeta. Y el punto de inflexión, pues fue clarito. Yo tenía apenas 30 años en los que entré en contacto con el conocimiento, con la sabiduría que había desarrollado el doctor Jacobo Grinberg, un gran neurocientífico, neurofisiólogo. Mi epifanía, si podemos hablar de esos términos, fue el hallar en una librería y ahí trabé conocimiento con el trabajo del doctor Jacobo Grinberg. Y fue un impacto para mí, porque fue como entrar en contacto con una realidad que yo ya había intuido, porque en mi época de estudiante en los Estados Unidos, allá en los años 77, 76, pues entre otras muchas cosas trabajé con un prototipo de la cámara Kirlian, fotografía que toma imágenes del cuerpo energético. O sea que yo ya me interesaba por todos esos temas que tienen que ver con lo sutil, con lo energético, con los potenciales humanos. Entonces, cuando conozco el trabajo del doctor Grinberg, pues me di cuenta de que había avanzado muchísimo el estudio, la investigación científica, que el doctor Grinberg trabajó muchísimo para demostrar de una manera fehaciente, entre otras cosas, la telepatía o también la influencia de la mente humana sobre el campo gravitatorio terrestre. Y todo eso me impactó. Así que me demoré 6 años en poderme comunicar con él y en cuanto que lo hice, pues me invitó a su casa. Y ahí empecé a trabar contacto pues, con todo lo que era la medicina chamánica, porque él se había dedicado a investigar con chamanes, pues las demostró con la ayuda de chamanes, de individuos extraordinariamente dotados en lo que se refiere a capacidades extrasensoriales. Jacobo le quiso dar a todo ese conocimiento una estructura científica, le llamó la teoría sintérgica, para dar una explicación, para darle un sentido, un propósito a todo lo que él había vivido. Era un científico duro y puro, y cuando ve todo eso, se da cuenta de que la realidad es mucho más rica, mucho más extensa, mucho más misteriosa de lo que le habían contado, de lo que había aprendido. Y cambia su vida y comienza a investigar justamente todo ese tipo de experiencias o de cualidades o de capacidades que el ser humano, algunos seres humanos, llegan a desarrollar. Yo estaba organizando en Madrid una conferencia, unas jornadas sobre salud holística y desarrollo del potencial humano, y lo invité y dio una ponencia extraordinaria y luego un taller. Nos invitaron a la televisión, en aquella época, Sánchez Dragó, Fernando Sánchez Dragó, que en aquella época era paciente mío, quedó uno de los documentos valiosísimos de la aportación de Jacobo, pues, al desarrollo de la conciencia, como fue aquel gran programa en la noche, que era el programa que tenía Sánchez Dragó. Experto en técnicas de meditación y misticismo, autor de 36 libros, profesor de psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y director en ese país del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Doctor Grinberg. Y luego, pues, Jacobo y yo decidimos organizar un congreso. Y ahí fue donde por primera vez, hablo del año 1990, vinieron chamanes americanos a España. También la primera vez que venía un cabalista a España, un cabalista, el gran Yehiel Semer, que dio una ponencia que nos puso a todos los pelos de punta, ¿no? Entonces, cuando yo veo todo eso y conozco a los chamanes, conozco a don Rodolfo Flores y conozco que tiene unas capacidades de visión, de percepción extraordinarias, o sea, una persona se sentaba delante de él y yo lo he visto, y la persona no necesitara hablar ni decir una palabra. Y el chamán decirle su vida desde que nació hasta el momento presente.
y ver a una persona literalmente llorando porque este hombre les dijo todo lo que había vivido. Te encuentras con personas, con seres, con esas cualidades, con esas capacidades y dices, bueno, esto hay que investigarlo, esto hay que estudiarlo. Y ese fue mi punto de inflexión, es que Jacobo en su investigación demostró 100%, o sea, que no fueron creencias, no fueron tesis, fueron realidades. Y yo creo que en parte esas certezas que él demostró y que él compartió, que causaron su desaparición en el año 94. Él estaba detrás de tenía programada una investigación extraordinaria entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Nueva Delhi, en la India, para hacer una experiencia de comunicación telepática, de lo que él llamaba el potencial transferido, que consistía en situar a dos sujetos en dos habitaciones distintas en el laboratorio, conectados a un electroencefalógrafo ambas personas, y a uno de ellos se le iba estimulando con una luz, recibía ese estímulo luminoso. Tenía una lectura, su cerebro, su córtex visual se estimulaba y aparecía un pico, una señal que indicaba una respuesta electroencefalográfica a ese estímulo, lo cual es absolutamente normal y está dentro de lo que la ciencia neurofisiológica conoce. Lo que no era tan normal, y fue lo que Jacobo descubrió, es que el sujeto que estaba en la otra habitación y que no experimentaba el estímulo de la luz, si había tenido una interacción con el sujeto que era estimulado, que había una conexión previa entre ambos, el sujeto que no recibía el estímulo también tenía un pico sincrónico con el que tenía el sujeto que había sido o que estaba siendo estimulado. Entonces, qué cosa tan interesante, ¿no? Que fue lo que descubrió Jacobo, que hay cerebros o hay mentes o conciencias entrelazadas. Y precisamente él estaba organizando un experimento para medir ese efecto entre dos sujetos, uno ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, y el otro en la Universidad de Nueva Delhi, con la ayuda inclusive de una fundación norteamericana, porque lo que Jacobo quería averiguar era si había latencia en la transmisión de la señal, o sea, si realmente era instantánea o si había una diferencia en tiempo, aunque fueran milisegundos o femtosegundos, como el que tienen, por ejemplo, dos electrones que han sido emparejados y separados, que cuando uno recibe un estímulo, al mismo tiempo el otro también reacciona. O sea, es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Pues Jacobo quería averiguar si había entrelazamiento cuántico entre dos cerebros. Y desgraciadamente ese experimento no lo pudo llevar a cabo. Desapareció antes de poder hacerlo. ¿Y nadie lo ha hecho? Nadie se ha atrevido a hacerlo, ni siquiera sus colaboradores más cercanos. Después de que Jacobo desaparece, la Universidad de México cierra el laboratorio, lo clausura. Los equipos que trabajosamente Jacobo había ido reuniendo con el paso del tiempo salieron de allí y nadie volvió a retomar esa investigación. Hay un documental que yo recomiendo encarecidamente, Dailymotion, El secreto del Dr. Greenberg, es el relato justamente de su trabajo y sobre todo los misterios que rodean su desaparición. Y bueno, vamos a ver si le dejaron o si pasó o si fue un accidente, ¿no? Dejémoslo ahí. Yo lo dudo mucho. Dudo que fuera un accidente. Lo dudamos. Y doy una razón, que es la razón que dio el propio comandante Padilla. O sea, cuando el juez le da la autorización para entrar en la casa de Jacobo, se encuentra con toda la casa perfectamente ordenada, pero las CPUs de las computadoras que tenía Jacobo habían sido extraídos. No encontró un solo disquete, no encontró un solo documento, un solo memorándum, un solo archivo. Así que realmente hubo una mano ahí. Bueno, el caso es que él tuvo acceso a algo a lo que otras culturas anteriores a la nuestra, que no somos ni los primeros ni quizás los últimos, a eso ya, bueno, tenían ese conocimiento y hubo un momento en que colapsaron, ¿no? No sé si es que en ese momento se colapsa o te hacen colapsar o no puedes llegar hasta ahí o qué es lo que pasa. A través de todas estas investigaciones y del conocimiento de la investigación de estas culturas, tú tienes también parte de ese conocimiento que me gustaría que compartieras. Los mayas siempre han sido un pueblo, a mí me han fascinado porque es misteriosa esa civilización, no queda muy claro, queda muy claro cómo terminó. No, o sea, tampoco. No hay evidencias de qué pasó, o sea, de repente estaban, de repente no estaban, ¿no? Dejaron de estar.
y dejaron un legado extraordinario, sobre todo en conocimientos astronómicos, porque en el tiempo estaba el conocimiento, estaba el estudio del pasado, el estudio del futuro, el estudio del presente, las cosechas, que todavía hoy la ciencia no se explica. Por ejemplo, los mayas calcularon la duración del año prácticamente en la misma extensión que lo hizo la NASA con sus tecnologías y con sus satélites y con sus mediciones, cuando los mayas no tenían en teoría nada de eso. Entonces los mayas, claro, en su visión, en su cosmogonía, pues consideraban que el ser humano está sometido a dos influencias, a dos realidades. La influencia del mundo externo, el mundo material, el espacio, en el tiempo, y que reflejaron en el calendario de 365 días. Exactamente igual que el nuestro. Pero además de ese calendario tenían otro, al que le llamaban Tzolk'in, calendario, digamos, que regía los temas, los asuntos espirituales. Y ese calendario tenía 260 días. O sea, como que era un calendario que regía los asuntos internos, los asuntos de nuestra naturaleza humana profunda, ¿verdad? Pues para ellos esos dos calendarios comenzaron el mismo día, en el mismo momento. Ellos lo veían como dos ruedas, una rueda con menos dientes y una rueda con más dientes, más grande, ¿no? El primer día de un calendario era el primer día del otro calendario. Sí. Eran sincrónicos. Claro. A partir del día 260, el calendario más corto, el de 260, el sagrado, volvía al inicio. Habían de pasar 52 años de nuestro calendario actual para que el inicio de ambos calendarios coincidiese en el mismo día. Ese año en el que los dos calendarios coincidían en el mismo día, le dieron el nombre de Año de Fuego Nuevo o Año de Reinicio. Y ese año era importantísimo para ellos. ¿Por qué? Pues porque tenían que renovarse. Por ejemplo, los templos, las pirámides, le construían una capa encima. Hacían una segunda pirámide o una tercera o una cuarta. Entonces se han podido datar las pirámides porque los arqueólogos han descubierto que están hechas de capas que se han construido, que se construían cada 52 años. Eso no lo sabía. ¿Hay algún interés en no divulgar o en no difundir? Porque digo, bueno, fíjate tú que hay gente que desaparece incluso cuando está a punto de dar con algo. Pues fíjate, esa es la cuestión, ¿no? En la Ciudad de México hay un cerro, se conoce por el nombre del Cerro de la Estrella. Y arriba de ese cerro hay una pequeña pirámide que es inclusive anterior a Teotihuacán. Bueno, pues en este cerrito, el día 26 de julio de nuestro calendario, y en esa noche, procedían a encender el fuego nuevo en lo alto de ese cerro. Pero previamente a esto, en todos los hogares, en todos los lugares de México, se habían apagado todos los fuegos. Todo el mundo estaba a oscuras. Entonces se hacía la ceremonia del fuego nuevo y de ahí, una vez encendido el fuego, partían emisarios con antorchas que repartían ese fuego a todo México. Y ese fuego era mantenido durante 52 años. Qué fuerte, como la antorcha olímpica, ¿no? Que no se Más apagaba. o menos, esa creencia o esa vivencia del fuego nuevo la vivían los seres humanos. Entonces, para ellos, por ejemplo, una persona no se convertía en abuelo por tener nietos, no. Se convertía en abuelo o abuela cuando cumplía 52 años. Cuando posición del calendario, de los dos calendarios, el Jaap y el Tzolk'in, coincidía con la posición que existió el día de su nacimiento. Para ellos era como un juicio del alma. Entonces ellos tenían la creencia de que el ser humano pues tiene diferentes quehaceres, obligaciones a lo largo de su vida, ¿no? Adquiere formación, conocimiento, entrenamiento, tienen hijos. Al llegar a los 52 años, el ser humano tiene la obligación de centrarse en su vida o en su camino espiritual, en llevar a cabo el propósito que la vida le trajo, que si tú no estabas alineado con ese propósito, al cumplir 52 años, podías tener unas experiencias o unas movidas fuera de lo común, ¿no? Porque eso va a facilitar el tránsito y la apertura a esa dimensión espiritual que está aguardándonos de manera inapelable en nuestro tiempo vital, ¿no? Hay muchas personas que al cumplir 52 años han tenido una separación de pareja, han tenido un cambio de trabajo, han tenido una enfermedad, han tenido un accidente, otras que han tenido experiencias maravillosas. Pero yo he consultado con muchas personas
previamente y posteriormente a esa fecha, y nadie se ha quedado indiferente, ¿eh? Todas me han contado, bueno, cosas muy potentes. El 25 de enero, pues fui secuestrado por un grupo de guerrilleros de las FARC en un proyecto que yo tenía en Panamá, en la provincia de Darién, ¿no? Fue una experiencia durísima, muy, muy difícil, que me enseñó muchas cosas. Una noche siento una voz, no sé cómo explicarlo, no sé cómo traducirlo en palabras, pero fue una voz que me habló y me dijo, no te preocupes porque el día 7 de abril vais a ser liberados. Yo estaba secuestrado con mi hijo Sergio, y yo estaba con ese entre sueño, vigilia, pero cuando ya me despierto, al día siguiente, uy, qué cosa tan extraña, que nos van a liberar el día 7, pero que va a ser importante el día 6 y el día 8. Se lo digo a mi hijo, entonces mi hijo se queda también sorprendidísimo porque no teníamos ni la menor idea de cuándo nos iban a liberar, si íbamos a ser liberados, en fin, nada. Faltaban como unos 10 días para esa fecha, ¿no? Y le digo a mi hijo, bueno, pues mira, yo voy a empezar un ayuno. Desde el día de hoy voy a ayunar y solamente voy a tomar agua, porque quiero ponerme en sintonía espiritual, mental, con esta revelación que acabo de tener esta noche. El día 5 de abril llegan dos guerrilleros a decirme que de parte del comandante que tengo que comer porque al día siguiente, y vamos a empezar una caminata muy larga, van a venir a rescatarnos y nos van a llevar de vuelta a Panamá. Tenía la revelación aquí dentro y digo, bueno, pues voy a comer algo. ¿Y qué es lo que hay para comer? Pues un poco de arroz. Pues comí arroz. El día 6, a las 6 de la mañana, estaba el propio comandante a despedirse de nosotros. Llevaba 10 días sin comer. Así que imagínense, ¿no? Caminar como 9 horas en la selva no es el moco de pavo. Con un poco de arroz solo. Llamé a mi hijo, le grité, ven Sergio, ven Sergio. Digo, por favor, agárrame la muñeca. Me desmayé. Yo lo último que pensé, qué ironía tan grande, José Colastra, que el día antes de ser liberado te vas a morir. Digo, Dios mío, llega hasta aquí para morirme. Y me desperté después de 2 horas y estaba fresco como una lechuga. El día 8, como fue mi visión en esa noche, el día 8 vino un helicóptero de la policía de Panamá y nos llevó hacia Panamá y ya nos pudimos reunir con la familia. ¿Y para qué crees que te sucedió todo eso en tu año de fuego? ¿Crees que fue un premio o un castigo? Bueno, yo lo viví como un castigo hasta que tomé conciencia de que yo estaba allí por algo y para algo. Yo las primeras 2 semanas, Dios mío, yo renegaba del mundo, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo es posible? Estoy haciendo una buena labor, una labor humanitaria, estoy ayudando a una gente y me pasa esto. Yo, Dios mío, estaba peleado con Dios. Eso fue las 2 primeras semanas. Después ya cambié la actitud y dije, bueno, pues, y además me mantenía distante de los guerrilleros, no quería ni hablar con ellos. Y a partir de ahí, ya empecé como a interesarme por ellos. Bueno, cada uno me contó una tragedia más grande que la del otro, ¿no? Terribles. Y vi que, por ejemplo, todos eran analfabetos. Y entonces yo le dije a mi hijo, oye, ¿por qué no usamos un tiempo cada día, un par de horitas, para los que quieran, pues enseñarles a leer y a escribir? Varios de ellos, pues sí, se interesaron por el tema y aprendieron a leer y a escribir con nosotros. Se creó una interacción extraordinaria con ellos a nivel humano. Claro, ellos estaban cumpliendo su misión, pero fue una experiencia extraordinaria. Al punto que cuando nos entregaron a los pescadores en esa playa, todos y cada uno nos pidieron perdón, nos dieron un abrazo y nos dijeron que no se iban a olvidar de nosotros en su vida. ¿Qué semilla pudimos sembrar en esos seres, ¿no? Que toda su vida habían sufrido de abusos, de violencia, porque entraron ahí para protegerse, para encontrar una familia, ¿no? Y dije, Dios mío, pues todo esto ha tenido sentido, ¿no? Por lo menos estas personas han abierto su corazón y han sentido algo que quizás no habían sentido nunca en su vida. Para mí fue una revelación extraordinaria, ¿no? Pues en primer lugar aprender a amar a mis enemigos, de pasar de una desconfianza, de un temor a una comprensión, compasión hacia ellos, ¿no? Para mí eso fue la lección más importante de todas, ¿no? Cualquier persona, por mala, entre comillas, que parezca o que sea, tiene dentro un corazón herido, que a veces se rescata, y hay oportunidad de rescatar, y a veces no se rescata, ¿no? Pero en este caso, pues yo creo que algunos de ellos rescataron su humanidad. Y, por supuesto, nosotros. Antes de que pasara todo esto, el comandante del grupo nos había dicho a mi hijo, a mí, bueno, pues en 2 días les vamos a liberar. Un día antes de esa fecha en la que dijeron que nos iban a liberar, pues hay cambio y nos comunican que hay unas condiciones que impiden que eso se realice, hay inseguridad y tal y cual, y no se va a realizar esa liberación. Bueno, ese día yo me vengo abajo. Y uno de los guerrilleros, que le decían Sapo, se me acerca y me deja su transistor, un aparatito de radio que él tenía, y me deja el aparatito y me dice,
ande doctor, para que lo escuche y se anime un poquito, que le veo con la cara muy triste. Cojo el aparato de radio y me voy, me siento, dejo el aparato en una piedra y empiezo a lamerme las heridas. Yo estaba a nivel del suelo, no, por debajo del suelo, pero a la media hora cojo el aparato, lo pongo en marcha y entra una emisora panameña y hoy empiezo a hablar a una locutora. Ese día había elegido hacer una campaña de recogida de ayuda, de fondos, de apoyos para los niños de Jaqué. Jaqué era la comunidad panameña donde yo llegaba y hacía todas mis cosas para irme al proyecto. Y la historia que cuenta es que una periodista del canal había ido a esa comunidad a cubrir la noticia de nuestro secuestro, pero se dio cuenta de las condiciones terribles de vida que había en ese lugar y sobre todo los niños. Y cuando regresa a Panamá habla con el canal, con el director del canal, y le propone hacer un documental sobre las condiciones de vida de esa comunidad que explicaban bastante el por qué yo estaba haciendo ese trabajo allí. Recorrió la zona, hizo un documental sobre las condiciones extremadamente míseras y pobres que había en el lugar, se proyectó y fue un impacto a nivel nacional de Panamá. Aprovechando ese impacto, ella le dice al director del canal, oye, ¿por qué no hacemos un día, elegimos un día, un domingo, para hacer una campaña de recogida de fondos, de recogida de ayudas para los niños de Jaqué? Y ese era el domingo en el que Guerrillero Sapo me regala la radio, me presta la radio. A mí se me saltaban las lágrimas. Yo llamé a mi hijo, llamé a los guerrilleros, vengan para acá, escuchen esto, escuchen esto. Y entonces yo les decía a los guerrilleros, ¿se dan cuenta? Ustedes no han conseguido nada de nosotros, o sea, no se ha pagado ningún rescate porque nosotros aquí no somos millonarios, nosotros estamos aquí haciendo una ayuda humanitaria, pero las personas realmente necesitadas de ayuda están recibiendo esa ayuda gracias a lo que han hecho ustedes con nosotros y a lo que nosotros hemos sufrido a causa de ustedes. Bueno, pues nos abrazamos, fue un momento increíble. Sí, sí. Todo al final tiene sentido, todo lo que pasa que te enteras al final de la película. Del valor enorme que tiene la sabiduría maya. Esos 52 años no son porque sí, ¿no? Tienen un profundo sentido, una profunda implicación. Igual que el ser humano, la persona individual tiene ese proceso de vida, es abuelo a los 52 años, pues la civilización, en este caso la civilización mundial, tiene también ese periodo. Y yo me he preocupado de averiguar cuál va a ser el próximo año de Fuego Nuevo para el mundo. Y el próximo año de Fuego Nuevo es 2027. En esa fecha viene algo tremendo que puede ser maravilloso para la humanidad en completo, o puede ser tremenda conmoción. Yo siempre creo en el bien, siempre creo en el avance y siempre creo en la providencia divina. No se puede tampoco juzgar nunca algo que nos pase o que pase en general como bueno o como malo, porque descubres luego lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. Entonces, así es, eso es lo que yo viví. La lección, ¿no? La lección que te dieron a ti. El hacer el bien, ¿no? Esa para mí fue la lección más grande. Y dejar de pensar en mí, dejar de sentirme y tener compasión por mí y empezar a volcarme hacia los demás. Y ahora pues ando en otros temas que tienen que ver con mucho esto. Ahora estoy trabajando con la medicina del alma. Tienes lo de los días del alma, ¿no? Has hecho una aplicación que se llama Días del Alma. Bueno, sí. Y te dedicas un poco a eso, ¿no? Que estás mezclando todo. ¿Cuál es tu objetivo ahora? A mí me agarró la pandemia en México. Yo iba a México, a Panamá y México cada 4 meses a atender pacientes y llegué a México el 10 de marzo y el 14 la pandemia y me tengo que quedar en México. 3 años que me han permitido hacer un trabajo, crear esta aplicación que acabas de mencionar, que hacía muchos años que yo tenía en mente hacer, pero que no encontraba el tiempo, ni la forma, ni la manera, ¿no? Y le puse el nombre de Días del Alma. Es una aplicación que permite calcular con tu fecha de nacimiento qué contenido arquetípico tiene, porque es un ciclo de 28 días. Entonces, cada día tiene un arquetipo para el alma, que el alma tiene que vivir, tiene que sincronizar, tiene que sintonizar con él para ir haciendo un proceso de acceso, de elevación. Ese mismo es, Días del Alma. Entonces, pues tuve la oportunidad de estar en México y tener todo el tiempo del mundo para poder trabajar en este tema, y es una herramienta para ayudar a cualquier persona a conectar, primero a sintonizarse con la sabiduría del alma, porque ahí es donde está la información básica del propósito, del sentido de la vida, ¿no? Y de la razón de vivir. Cada día tiene un arquetipo y de lo que se trata es saber qué arquetipo es
y qué tienes que hacer, qué intención, qué atención, qué ejercicio, qué meditación, qué alimento, etcétera, tienes que ir llevando cada día para ir ascendiendo hacia la conexión con el alma. Sí que hay mucho reto y que hay mucha oscuridad y que hay mucho egoísmo y que hay todo lo que hay, claro que sí. Pues oye, yo estaba en el núcleo del conflicto en Colombia. Así que, bueno, pues uno no sabe, ¿no? La teoría del centésimo mono, que se dice también, ¿no? Pues mira, es un hecho biológico y que se ha comprobado, ¿no? Pues en una isla del Pacífico, no me acuerdo ni la isla que era, unos etnólogos descubrieron que un mono que aprendía a lavar la batata antes de comérsela, todos los monos de la isla empezaron a lavar la batata antes de comerla, antes la comían sin lavar. Y resulta que al poco tiempo se observó ese mismo comportamiento en monos de otras islas. O sea, no había comunicación entre los monos de una isla y otra, pero el comportamiento que asumieron un número lo suficientemente numeroso de monos pasó al inconsciente colectivo monal y empezó a practicarse por parte de monos que estaban en otros lugares, en otras islas distantes. O sea, lo que demuestra que si los monos tienen una conexión, vamos a decir, mental, pues ¿qué no tendremos los seres humanos? Volvemos a lo que descubrió Jacobo Grinberg, a los campos Morfogenéticos. cómo funciona, cómo otras culturas sabían esto, cómo colapsan, pero esto vuelve, o sea, cuando muchos dicen apocalipsis, tal, esto cambia, no, eso vuelve otra vez a empezar. Sí, yo creo que está la maravilla de nuestra naturaleza humana, o sea, estamos unidos aunque no lo sepamos, no seamos conscientes. Y creo que es un imperativo evolutivo que lo hagamos a nivel colectivo. Perdona, pero no hace falta organizarse, es algo No, que no, sucede por conexión. Exactamente. Simplemente lo que masa crítica que decían aquí en el chat, cuando hay un número, clic, sucede. Sí. Lo único que debemos hacer cada uno de nosotros es conectarnos con nuestro corazón. O sea, que el corazón sea quien nos guíe, quien nos marque el camino, quien nos acerque, quien nos haga abrazarnos, quien nos haga sentir al otro como si fuera uno mismo, ¿no? Yo tuve una experiencia cuando volví a España que me impactó en una calle de Las Palmas de Gran Canaria, al lado de un paso de peatones. Sí. Se abre el verde para los peatones y empiezan a cruzar los peatones. Y una señora mayor se cae y se queda en el suelo. Empezamos a ver cómo la gente pasaba al lado de esta señora y nadie se paraba a ayudarla. Yo le digo a mi amiga, yo no puedo aguantar esto, yo no. Oye, si tú no me ayudas, voy solo. No, sí, vamos. Señora, ¿se puede usted levantar? No me puedo levantar, señor. ¡Pum! La pusimos de pie. ¿Puede usted caminar? ¿Puede usted caminar? La agarramos cada uno de un brazo y la llevamos. Pero Lara, nadie se paraba a ayudar a esa señora a levantarse. Fue una experiencia muy triste porque dije, ¿dónde está la humanidad de estas personas? Bueno, eso es lo que no podemos perder nunca, ¿no? La humanidad y actuar desde el corazón, ¿no? Y creo que ese es el antídoto y hay que promoverlo como sea. Pues, vamos a iniciar unos cursos de medicina del alma, que es el paradigma. Ahí en Jarandilla de la Vera, ¿dónde estáis? Sí, en la Hospedería del Silencio, que es un centro de retiros, de cursos. Pues vamos a iniciar estos cursos, uno al mes, una visión diferente de lo que es el alma, porque no es una visión religiosa ni una visión centrada en un dogma, sino más que nada, sobre todo, en la energía vital, porque el alma es la que hace todo en nosotros. O sea, esa información que hace que el cuerpo funcione tan maravillosamente, tan extraordinariamente en la complejidad de todas las funciones corporales, la digestión, la respiración, la circulación, todo eso lo hacemos sin tener que pensar. La mente no trabaja ahí. Trabaja esta otra dimensión que llamamos alma, ¿no? Esa conciencia superior que trabaja a nivel celular y que nos mantiene vivos y que late en nuestro corazón todos los días de nuestra vida y que está con nosotros todo el tiempo, pero que no vemos, no queremos ver, estamos demasiado ocupados en la mente, en la supervivencia, en lo externo, y nos perdemos, ¿no? Estamos todo el rato apostando por cosas que son pasajeras, que son efímeras. Si estamos en el alma, no estamos en el miedo, no estamos en el rencor, no estamos en la avaricia, no estamos en la codicia, estamos en otra actitud, ¿no? Y es un poquito el hablar de esto y contagiar. Bueno, eres doctor y te dedicas a la medicina ortomolecular. ¿No crees que al final va más desde dentro hacia afuera, ¿no? Que todas las enfermedades vienen de ahí, que por muy bien que comas, tengas unos hábitos súper sanos, si te pasa algo dentro en el alma, da igual, todo eso da igual. Yo digo que vivimos en una trinidad, ¿no? Tenemos cuerpo, materia, tenemos energía, tenemos información.
en nosotros. La información fundamental, la que recibimos por derecho de nacimiento, es la información del alma. Es la codificación de nuestra consciencia, de nuestro ser único, indivisible. La información está hecha de experiencias internas y de experiencias externas. Entonces, si tenemos buenos pensamientos, buenas actitudes, buenos sentimientos, pues la información que estamos regando en nuestras células es positiva, es sanadora, es saludable. Pero si no hacemos eso, pues evidentemente nuestras células no van a recibir esa estructura, esa energía correcta. Y lo mismo, pues la información externa. En todos estos años de pandemia, lo que hemos recibido es basura informativa. Basura, realmente es tóxica. Y los que lo han promovido sabían muy bien lo que hacían y por qué lo hacían. Porque no hay nada que intoxique más que el miedo, que la incertidumbre, que la mentira. Todo eso se ha regado pues como un virus, ese ha sido el verdadero virus, no lo otro. Es el efecto nocebo, ¿no? Famoso que estudian los médicos. Hay un efecto placebo que mejora y hay un efecto nocebo que empeora. Pues nuestro cuerpo vive en el miedo ambiente. Y desgraciadamente hemos vivido mucho tiempo en el miedo ambiente. Y hemos creado un estado interno de confusión, de equilibrio, de incertidumbre, de angustia. Entonces hay que cambiar ese patrón. Sí. Si tu mente está intoxicada, si no practicas los valores, que son la humildad, la empatía, la misericordia, la compasión, la justicia, tu medio ambiente interior está intoxicado. Y la mayor medicina que se puede hacer es la medicina del alma. Es decir, todo aquello tóxico, pues dejarlo a un lado, actuando y viviendo en esa sanidad que te impide caer en comportamientos o en pensamientos negativos, egoístas. El ego son todas las limitantes mentales que te hacen decir, bueno, lo importante soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Es enfermizo, es patológico, muy patológico. Tenemos que poner esa semilla de corazón, de amor incondicional, de misericordia, de compasión, de apertura, de abrazo. Yo a todos mis pacientes les doy un abrazo. Y muchos se sorprenden, bueno, un médico que abraza, pues sí, porque realmente la sanidad en estos casos es algo de dos, o sea, el paciente llega a ti pidiéndote ayuda, pidiéndote consejo, pero también quiere verse en ti, ¿no? Y que tú te veas en él, ¿no? Y tiene que haber esa empatía, tiene que haber esa conexión, y ahí empieza la sanación. Y después viene todo lo demás, las pastillas, el tratamiento, la terapia, no sé qué. Hoy se vive a nivel colectivo una medicina sin alma. Cuando tú llegas a una consulta de la Seguridad Social y te atienden en 3 minutos, ¿qué medicina de alma hay ahí? Pero eso no solamente en la medicina, en muchas cosas, en muchas prácticas sociales, en muchos comportamientos, en muchas actitudes. Bueno, pues eso hay que empezar a cambiarlo y poco a poco, pues en nuestro entorno, las personas cercanas, próximas. Y te quería preguntar, ¿tú crees que estamos en el fin de los tiempos? Creo que hay un modelo biológico, un modelo social, un modelo económico, un modelo político que está caduco. Los que están arriba y que tienen el control sobre todos los medios económicos, políticos y demás, creen que disminuyendo la población eso se soluciona. Es una estrategia absolutamente egoísta. Ese es el modelo que ellos defienden y que ellos quieren implementar, ¿no? Pero yo creo que ya esto se les ha ido de las manos. O sea, yo pienso ya que hay una masa crítica de gente a nivel mundial. Yo soy optimista, Lara, de verdad. Yo creo que en el alma humana hay espacios de cambio, de transformación, de elevación. Entonces yo creo que es un poco a nivel colectivo lo que está pasando. Pero claro, la intención de ellos no es la intención de la fuerza creadora. Entonces tengo una confianza absoluta, absoluta, absoluta en que la humanidad está abocada a un cambio, pero maravilloso. Claro que en ese interregno, en ese espacio de tiempo, pues va a haber movimientos, va a haber pues lo que está pasando, ¿no? Claro. Catástrofes, abusos, en fin, todo lo que estamos viviendo que no hay que repetirlo, ¿no? Pero en el fondo hay un movimiento de semilla, de transformación, de evolución de la naturaleza humana a un nivel superior. Es el sentirnos uno. Pues ese cambio es el que estamos viviendo ahora. Bueno, es un cambio de mitad, ¿no? De la mitad inferior a la superior, eso sí. Superior, claro, porque la tríada inferior, primero, segundo, tercero, es el ego, es la autosatisfacción de mis necesidades, de mis intereses, de mi visión del mundo, y pasamos al corazón, ya es un salto cuántico, un salto trascendental, y estamos en ese salto,
que es difícil, no es fácil, pero estamos en ese salto. En todos nosotros hay un observador. Una cosa es la voz en nuestra cabeza, los pensamientos que te dicen por acá, por allá, y otra cosa es el observador en nosotros. Yo siempre digo, conéctate con el observador, con el testigo. Eso se hace mucho en la meditación. Cuando cierras en la mente y dejas de estar pensando acá y allá, y eres mera consciencia, mera atención, estás conectado con el observador. Y ahí es donde puede la voz, como decía Jacobo Grinberg, la voz del ver puede hablarte. Pero la mente la tenemos siempre activa, estamos en un carrusel de pensamientos y no le prestamos atención a esa voz. Pues eso es lo que tendremos que hacer todos los días. El alma tiene que ser nuestra consejera, nuestra maestra, nuestra guía, ¿no? Claro, pero no con nadie más, no con algo divino, con nuestra alma, con nuestra propia alma. Sí, ahí está Dios en nosotros. A eso es a lo que yo llamo medicina del alma. La medicina del alma. Liberar todo aquello que nos obstruye, que nos obstaculiza, que nos dificulta, que nos crea falsas visiones, falsas expectativas de lo que somos en realidad. Y somos luz y somos amor. Así de sencillo, así de claro. Somos luz y somos amor. Y eso no es una metáfora. Yo lo veo en los exámenes que realizo con la tecnología esta GDB, cómo la luz que cada célula emite, porque cada célula del cuerpo emite luz, emite fotones, cómo cambia esa luz, esas características de esa luz con respecto al estado de ánimo, al estado mental, al estado anímico, al estado físico. Y al contrario, cuando logras ese orden interior, esa armonía interior, esa luz se vuelve fractal, se vuelve coherente, se coordina. O sea, es físico, no es solamente algo intangible, etéreo, es una realidad física. Le doy las gracias justamente a haber podido trabajar con una tecnología desde hace más de 22 años que me ha permitido hacer esa radiografía del mundo interior, de la energía interior, y ver cómo en esa energía se manifiesta todo. Se manifiesta tu estado de ánimo, tu estado de salud. Esa información, cuando es accesible, wow, te da una herramienta fabulosa para sanarte de verdad. Porque la sanación tiene que venir del alma. Es que la enfermedad, dice él, es siempre una estrategia del alma. ¿Para qué? Para que despertemos, para que nos hagamos mejores personas, para que nos integremos más el cuerpo, la mente, el espíritu, no veamos separados, divididos. Este es un momento para eso, ¿eh? O sea, aquí no tenemos más remedio que unificar el cuerpo con el alma. La mente, el cuerpo y el alma tienen que ir de la mano. El estrés es la manifestación más clara de la división cuerpo-mente por no estar conectados con el alma, que es la enfermedad del siglo, la que está detrás de un montón de enfermedades. Y tenemos que poner atención a lo más sagrado dentro de nosotros mismos, a lo más elevado, a la fuente, al alma en nosotros, a Dios en nosotros, independientemente de la religión que tú tengas. Da lo mismo que seas musulmán, cristiano, budista, templario, lo que tú quieras. Estamos construidos de la misma manera. Somos los mismos, estamos iguales, estamos hechos con los mismos materiales. Somos hermanos en la humanidad, como las células de nuestro cuerpo son hermanas unas con otras, aunque una esté en la uña del pie, otra esté en la retina del ojo y otra esté en las vellosidades del intestino. Son células hermanas, están dentro del mismo cuerpo, no saben una de la otra, cada una está ahí en lo suyo, pero forman parte de un organismo superior que somos nosotros. Pues igual la humanidad. No hay casualidades, hay causalidades. Y hay encuentros con significado, y hay coincidencias con significado. Sí. Así que yo digo, y esa es mi última reflexión, en la medida en que este tipo de eventos, de sucesos, de experiencias aparezcan en nuestra vida y se repitan en nuestra vida, nos estarán diciendo que estamos en el buen camino, que formamos parte de ese organismo que está naciendo, que está creciendo, que está desarrollándose y que va a traer esa nueva humanidad a esa nueva tierra que está a punto de nacer, pero va a nacer primero en nosotros. Está naciendo, tiene que nacer primero en nosotros. Y después eso va a ser una marea. Que se va...